unos años comenzamos a hacer cirugía endovascular, comenzamos haciendo cosas pequeñas, colocando filtros de vena cava, tratando pacientes con enfermedad arterial y venosa periférica en forma abierta, en forma tradicional, y de unos años para acá iniciamos a hacer los abordajes por vía endoscópica. Vamos a hablar inicialmente de enfermedad arterial periférica, algo rápido, y posteriormente vamos a hablar un poco de enfermedad trombótica venosa rápidamente, solo para hacer el marco teórico, y posteriormente vamos a presentar unos casos que hemos hecho. Seleccionamos algunos casos interesantes y básicamente para pasar un rato agradable. La enfermedad arterial periférica se refiere a la obstrucción parcial o total de las arterias. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad localizada. Tenemos problemas a nivel de cualquier arteria del cuerpo. Podemos tener enfermedad coronariana, enfermedad cerebral, enfermedad carotidia y enfermedad vascular periférica, que incluye aorta y los miembros superiores y miembros inferiores. Cada uno de ellos se especializa. Hay endovasculares que hacen cerebro, hay endovasculares que hacen corazón, los cardiólogos, y ya vemos gente que hacemos arterias periféricas. Los pacientes que están en riesgo de tener enfermedad arterial periférica son aquellos pacientes que están por arriba de los 65 años, que tienen factores de riesgo que pueden ser modificables: obesidad, diabetes, el cigarrillo, que es una de las causas principales, la enfermedad de hipercolesterolemia, que son causas que pueden ser modificables y pueden ser controlables, y eso nos hace que la incidencia pueda mejorar. En nuestro medio, donde el sistema de salud público no es tan bueno, tenemos una epidemia de gente con enfermedad vascular periférica que pasa inadvertida y pasa sin diagnosticarse. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios suficientes como para diagnosticar. Se sabe que en la población mundial más o menos el 20% de la población tiene enfermedad vascular periférica, y de ese 20% probablemente un 5 a 10% vaya a requerir algún tipo de tratamiento. Si lo transpolamos a Guatemala, cuando hay 18 millones de habitantes, el 20% de 18 son más o menos 6 millones de habitantes que tienen probablemente enfermedad vascular periférica. Nos estamos quedando corto en el diagnóstico y en el tratamiento de las mismas. Los pacientes diabéticos son importantes también conocerlos, porque la incidencia en Guatemala es alta y no es una patología controlable completamente. Básicamente, los signos que uno busca en un paciente que tiene enfermedad arterial periférica es la claudicación. El paciente llega a la consulta porque le duelen las piernas, camina 2 cuadras o sube un bloque de gras y el paciente se queja que tiene dolor en la pantorrilla, que tiene que parar y tiene que volver a seguir. Tiene cambios de coloración en las piernas, tiene pérdida de pelo, las uñas se vuelven gruesas, y entonces el paciente consulta. Es muy frecuente en la consulta del cirujano que el paciente llegue por dolor en los miembros inferiores o sea referido por algún colega por mala circulación. A ese paciente hay que evaluarnos. Nosotros tenemos 5 componentes en las extremidades inferiores. Tenemos un componente musculoesquelético, tenemos un componente nervioso, tenemos un componente arterial, un componente venoso y un componente nervioso. Entonces ese paciente debe ser evaluado evocadamente, porque los síntomas que pueden presentar son similares unos a otros. ¿Qué podemos hacer inicialmente? Pues hacer un buen examen físico de ese paciente, tocar y oír pulsos. El oír pulsos no nos lo transmiten constantemente, pero uno puede tener un estetoscopio y oír los puntos de presión femoral, popliteo, y si hay soplos, uno ya podría discernir que ese paciente tiene alguna lesión. Además, tocar los pulsos es muy sencillo. Vamos a hablar de un examen que uno debería hacer, pero lamentablemente no tenemos el dispositivo para hacerlo, pero todo paciente debería hacérsele, perdón,
un examen que se llama medición de tobillo-brazo, que vamos a hablar, es un índice que nos da a nosotros una clasificación y en base a esa clasificación uno maneja al paciente. Como platicamos, el 17% de la población tiene enfermedad arterial periférica. Afecta alrededor de 200 millones de habitantes y el 7% de la población mundial está por arriba de 70, arriba de 65 la incidencia aumenta. Afecta tanto a hombres como mujeres, aunque se tiene la idea de que el hombre tiene más enfermedad, pero porque consulta más a las emergencias que las mujeres, pero la incidencia es similar. Y 50% de ellos pueden ser asintomáticos, el 30% puede presentar claudicación intermitente de diferentes grados, desde poder caminar 2, 3 cuadras a poder caminar 10 metros. Eso nos da a nosotros una idea de la magnitud de la enfermedad arterial y nos da una idea de qué podemos hacer con ese paciente. El 20%, como decimos, tiene diabetes y el paciente que tiene diabetes, la presentación de enfermedad arterial periférica es temprana. El 20% está por debajo de 40. Por eso es que cuando miren las estadísticas hay pacientes que están por debajo del rango de los 65 años a los cuales se les hace algún gesto quirúrgico. La enfermedad, como platicamos, es una enfermedad sistémica, pero cuando ustedes hacen números, la enfermedad arterial periférica es mayor que la enfermedad cerebral y que la enfermedad coronariana. Hay mayor incidencia de pacientes que presentan enfermedad arterial periférica que enfermedad coronariana o accidentes cerebrovasculares. Esto es algo importante que tal vez es lo más sencillo que podemos aprender, es evaluar al paciente en la clínica y hacerle lo que se llama un índice de brazo-tobillo. El índice de brazo-tobillo nos da a nosotros una idea de la magnitud de la enfermedad arterial que el paciente tiene. Se le hace una medición de la presión sistólica del brazo versus la mayor presión sistólica del brazo versus la mayor presión sistólica del tobillo, aunque en algunos centros de especialidades se hace segmentaria muslo, pierna y tobillo y se hace un índice en base a ello. En un paciente normal hay una pérdida de hasta el 20% en una estación a otra, pero cuando hacemos el índice de brazo-tobillo, lo normal es que debería estar en 1, en 90 a 1, eso quiere decir porcentajes, ¿verdad? 90 a 1 debería ser el índice adecuado. Si está por arriba de 1, que puede estar, ese paciente probablemente tiene enfermedad arterial calcificada y no hay complacencia en la pared arterial. Y entonces cuando uno comprime con el esfigmomanómetro, no se comprime y eso hace que se eleve el índice por debajo, por arriba de 1. Cuando está por debajo de 90 a 70, lo clasificamos en leve, de 70 a 50 en moderado y por debajo de 50 es severo, y ese paciente que tiene un índice de brazo tobillo por debajo de 50 se le tiene que hacer algún gesto quirúrgico para mejorar su vascularidad. Básicamente eso es lo que uno hace y ese es el índice que uno tiene cómo interpretarlo, ¿verdad? De 9 a 1.3 es normal, por debajo de 7 leve, por debajo de 40 y una obstrucción severa. Y en base a eso, con un examen tan sencillo como eso, uno puede inferir que ese paciente tiene una enfermedad arterial que debe ser tratada. Hay dos clasificaciones que dependen del índice brazo-tobillo, la clasificación de Fontan, que son 6 grupos y los clasifica en diferente forma, es un poquito más complicada. La que se usa con mayor frecuencia es la clasificación de Rutherford. Rutherford fue un cirujano vascular de California, tiene un libro editado que se llama Principios de Cirugía Vascular de Rutherford y él es prácticamente una persona en el mundo reconocida y él hizo esta clasificación, la cual se utiliza para el manejo de la enfermedad arterial. Tenemos ciertos métodos diagnósticos, platicamos ya. Inicialmente le hacemos un examen físico adecuado con el paciente en una buena posición, le tocamos los pulsos, le oímos los pulsos, miramos si tiene pérdida de vello, si las uñas están engrosadas, si tiene cambio de color, si tiene cambio
de temperatura. Eso nos da una idea de que después tenemos ciertas pruebas de laboratorio que tenemos que hacer, obviamente, cómo está la diabetes, cómo está el colesterol, cómo está el ácido úrico, cómo están las pruebas de inflamación para ver cuál es el estado general del paciente. Y el siguiente venimos de lo no invasivo a lo invasivo. Posteriormente se le hace un examen Doppler en centros especializados donde los radiólogos o los operadores del Doppler manejan el Doppler. Ellos pueden decidir tomar conductas quirúrgicas únicamente en base al ultrasonido o al Doppler. En centros donde no hay una especialidad como tal, hay que utilizar otros medios de contraste que se vuelven un poquito más invasivos. El siguiente, ese es básicamente lo que hace en Doppler. ¿Qué miramos en un Doppler? Miramos la onda, si la onda es picuda, si la onda tiene una base ancha, si la onda no llega hacia ciertos niveles. Entonces nosotros sabemos que la cantidad de sangre que está pasando a través de esa arteria está disminuida o que la cantidad de sangre que está pasando pasa muy apretada. Cuando tenemos una estenosis, a veces los picos son altos. Cuando tenemos una estenosis severa, los picos son muy bajos. Entonces uno debe de aprender a interpretar el Doppler para ver si ese paciente solo con un Doppler podemos tomar una conducta quirúrgica. Posteriormente viene la angiotomografía. La angiotomografía básicamente es un mapeo de lo que nosotros encontramos en el examen físico y en el examen de Doppler, que no son invasivos. La tomografía nos da un mapeo, nos da una idea de cómo encontramos a ese paciente y nos da la indicación o nos permite planificar el procedimiento que vamos a hacer. La angiotomografía no es 100% eficaz. En algunos casos nos da una información que cuando uno hace un abordaje arterial, esa información no es 100% correcta, pero es el mapeo que nosotros decidimos hacer previo a hacer algo invasivo. Los siguientes son los arteriogramas. Los arteriogramas nos da un dibujo de lo que nosotros vamos a evidenciar, nos da la permeabilidad de las arterias. Este es un caso que hicimos hace unos 6 meses. Es un paciente joven con una malformación a nivel del pie. Si ustedes pueden ver, hay una... Y solo es un ejemplo. Ahorita vamos a hablar de la otra siempre la todavía usamos la prueba de Wilson. La causa de la enfermedad trombótica básicamente todavía se esgrima en la triada de Virchow, la hipercoagulabilidad, la éstasis y el reposo, ¿verdad? Que básicamente están en un triángulo perfecto y dependiendo la modificación de esos factores, uno puede desarrollar una enfermedad trombótica. Es bastante común la deshidratación, el reposo prolongado. Las causas principales de pacientes que están sanos puede ser una cirugía previa, cirugía de cadera, cirugía ortopédica, que son las causas principales. Después se asocia a enfermedades de la colágena, se asocia a enfermedades malignas. Cualquiera de ellos puede desarrollar una enfermedad trombótica que va a parar haciéndole algún tipo de gesto, ya sea no quirúrgico, farmacológico o quirúrgico, farmacomecánico, ¿verdad? Que eso es lo que se divida. Lo importante de la parte venosa de la enfermedad y del tratamiento de la enfermedad trombótica venosa es que uno debe de seguir guías. No todos los pacientes que tienen enfermedad trombótica venosa son candidatos a que se les haga fibrinolisis ni trombectomía con aspirador, porque no tienen indicaciones, no mejoran la calidad de vida y no mejoran la expectativa. Entonces, por eso uno debe de seguir guías para el tratamiento de la enfermedad venosa.
tenemos dos complicaciones de la enfermedad venosa. Uno es la embolia pulmonar que se desarrolla en los primeros días de un paciente con una trombosis venosa profunda. Y el segundo, que casi no lo mencionamos, que casi no platicamos, es el síndrome posflevítico. El síndrome posflevítico es la complicación crónica de la enfermedad venosa y es lo que uno trata de evitar cuando uno hace un tratamiento invasivo de la enfermedad venosa. Sabemos que si al paciente le damos medicamentos y ahora son los nuevos anticoagulantes orales o son los anticoagulantes orales directos, el Rivaroxaban, el Apixaban, cualquiera de ellos, sabemos que el tratamiento está cubierto. Pero sabemos también que el administrar anticoagulantes nuevos no produce la erradicación de los síntomas de la enfermedad trombótica alta. ¿Qué quiere decir enfermedad trombótica alta? Femoral, superficial, proximal, ilíacas y vena cava. Entonces, las guías de tratamiento mundial dicen que los pacientes que tienen una enfermedad trombótica alta son los únicos candidatos para hacérsele farmacomecánica, la trombolisis, y no los que tienen enfermedad venosa por debajo de la femoral. ¿Por qué? Porque no se mejoran clínicamente. Es común, es una causa principal de muerte de los pacientes que están hospitalizados y debe ser tratada médicamente. La evolución de lo que vamos a platicar o de lo que van a ver en un ratito es qué hacemos con la enfermedad trombótica venosa alta. Inicialmente solo se les daba anticoagulación. En los años 80 inició la trombolisis sistémica. De la trombolisis sistémica todavía hay ciertas indicaciones. Es el paciente que tiene una tromboembolia severa pulmonar que está en estado inestable. A él se le puede desarrollar una trombolisis sistémica. El paciente tiene demasiado riesgo para ser llevado a sala de hemodinamia y se le inicia trombolisis sistémica. A partir de los años 90 se comenzó a utilizar la trombolisis dirigida, se coloca un catéter intravenoso y se inicia trombolisis sistémica con un catéter intravenoso en el área del trombo. Posteriormente se dieron cuenta en los años 2000 que el resultado era mejor colocando un catéter adentro del trombo, entonces por eso se llama trombolisis dirigida. Y en la actualidad se utiliza la trombolisis farmacomecánica. Hay diferentes medios por el cual podemos destruir los trombos y aspirarlos. En algunos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, porque este paciente puede ser anciano, puede ser renal crónico, puede tener enfermedades de la colágena severa, puede estar operado recientemente, que son las contraindicaciones de hacer esto. Uno lo puede llevar a una sala de hemodinamia y únicamente hacerle una aspiración con ruptura del trombo sin necesidad de poner fibrinolíticos. En nuestro medio utilizamos Actilice, más o menos a una dosis de 0.1 miligramos por kilo de peso, no excediéndose 50 miligramos en 24 horas. Como platicamos, todo paciente que tiene enfermedad trombótica debe ser anticoagulado. Las guías de tratamiento han variado eso también. Anteriormente, si un paciente tenía una trombosis, lo anticoagulado, si se quedaba perpetuamente anticoagulado. En la modificación de guías se deja anticoagulado únicamente aquel paciente que tiene factores de riesgo exagerados o aquellos pacientes que no tienen una causa, masculinos que no tienen una causa de trombosis. A esos pacientes se les deja una anticoagulación prolongada hasta un año y después del año uno puede decidir si los factores de riesgo no han cambiado o si tiene enfermedades genéticas, porque ahora se les hace pruebas de trombofilia con mutaciones genéticas. Ese paciente debe ser anticoagulado de por vida. Si no, la anticoagulación por una trombosis venosa debe ser a 3 meses. A los 3 meses se evalúa si los factores de riesgo se modificaron o no. Si no se modificaron, tenía 6 meses. Si ya se modificaron, 3 meses es más que suficiente
en el tratamiento actual según las guías de tratamiento de la trombosis. El que quiera, ahí está en Blot Avances en el 2020, ahí están las guías últimas del manejo de tromboembolismo venoso y de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar. En el 21 hay un update y básicamente las indicaciones para hacer trombolisis farmacomecánica se limita a los pacientes que tienen trombosis venosas altas. Fallo en el tratamiento médico. ¿Qué quiere decir eso? En Guatemala no lo hacemos. Quiere decir que el paciente llega a la emergencia con una trombosis venosa profunda alta, le iniciamos tratamiento anticoagulante, ese paciente no mejora, tiene dolor, tiene edema en la pierna, hay cambios de coloración, esperan 3, 4 días y si no mejora lo llevan a una sala de hemodinamia. Nosotros normalmente los llevamos de una vez a una sala de hemodinamia si el paciente tiene indicaciones, si no tiene indicaciones médicas, ¿verdad? Y para la gente que teóricamente pensaba nos dicen que el síndrome posflevítico no mejora con la fibrinolisis, lo que mejora son los síntomas tempranos de la enfermedad. Las complicaciones tardías, que es el aparecimiento de edema, el aparecimiento de dolor, la hinchazón, es probable que persistan a pesar de que uno le hace una fibrinolisis farmacomecánica. No estoy en contra del procedimiento, pero esos son los resultados. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener una indicación precisa. Los pacientes por lo regular son arriba de 65 años, deben de tener poco riesgo de sangrado. Como ustedes saben, en todos lados se siguen guías y protocolos. Tenemos que estar seguros que ese paciente no tenga un riesgo de sangrado porque lo vamos a someter a la utilización de Acteplaza, que es Actilice, y eso produce un barrido completo de los factores de coagulación y ese paciente, si tiene riesgo de sangrado, podemos meterlo en más complicaciones. No debemos hacer o la utilización de Actilice en pacientes que tienen menos de una semana de operado, pacientes que han tenido trauma cráneoencefálico, pacientes que tienen hemorragia gastrointestinal, tiene que tener uno mucho riesgo cuando tienen insuficiencia renal, porque todo ello aumenta el riesgo de la hemorragia. Y aplicarse, como dice último, a las guías para estar en el área segura. Ya se acabó la batería. Ahí está. Bueno, lo que íbamos a platicar, ya más o menos nos dimos una idea de lo que es la enfermedad arterial y la enfermedad venosa. Del año 2022 para el año 2025 hemos hecho 82 pacientes. La distribución de sexo es 44 masculinos y 38 femeninos. Las enfermedades las vamos a ver ahorita, ahí están registradas. Y los diferentes procedimientos que hemos hecho son básicamente 57 pacientes. Los años que están registrados o los años que incluimos son del 2022 al 2025. En el 2022 hicimos aproximadamente 13, en el 2023 alrededor de 30, en el 2024 25 y en lo que va del año llevamos alrededor de 10. Se ha notado una disminución de la cantidad de pacientes que hemos hecho, pero también hay un aumento de cirujanos que hacen en otros lugares con diferentes equipos, con diferentes costos y por eso ha ido variando la incidencia. La distribución de edad, como ustedes pueden ver, hay en todo el espectro de la vida, pero el 60% están por arriba de 50, que es compatible con la estadística mundial. Estamos en la media comparada con los otros países.
Los procedimientos que hemos hecho, hacemos miembro superior, miembro inferior, hacemos aorta, la colocación de filtro de vena cava. En los procedimientos, sí, en los procedimientos venosos que hacemos, al 100% le ponemos filtro de vena cava. Cuando uno lee la literatura o se compara con la literatura, hay centros donde no les colocan filtro de vena cava. Van a ver algunos videos. El riesgo de una tromboembolia pulmonar es real y es factible. Entonces, nosotros como parte del protocolo a todo paciente que le hacemos fibrilolisis venosa le colocamos un filtro de vena cava y como pueden ver se hacen diferentes procedimientos. Las enfermedades más comunes, la enfermedad periférica por el grupo etario y por la edad que uno maneja, es la enfermedad arterial periférica, que son la mayoría de heces. Tenemos una estenosis carotidia. Es un caso muy bonito, lamentablemente no están las fotos aquí. Es una paciente que ingresó con un ACV en curso, con una placa ateromatosa en la carótida. Se le hizo el diagnóstico radiológico y la llevamos a la sala de hemodinamia y le hicimos una angioplastía con la colocación de un stent. Se recuperó a las 12 horas el 24%, el 100% de su estado de conciencia y únicamente tuvo dislalia y un poco de hemiparesia derecha. Se recuperó al día de hoy, está recuperada al 100%. La distribución por género y para hacer un poquito más amena, vamos a presentar unos casos interesantes y si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Ese es un paciente, solo para demostrar, ese es un paciente que se le hizo una angiotomografía de cuerpo. Si son acuciosos, tiene una aneurisma de la aorta infrarrenal y de las dos ilíacas. Ese paciente está programado para el miércoles de la otra semana. Le vamos a hacer una angioplastía con colocación de stent aórtico bilateral. Este jovencito que ya lo presenté es un joven de 13 años que inició con una masa dolorosa a nivel del pie, en la cara interna del pie. Fue con el ortopedista lo exploró y no encontró la razón por la cual tenía una lesión. Fue referida, le hicimos una arteriograma, tenía una malformación arteriovenosa, lo operamos y el paciente está totalmente recuperado. Este paciente es un paciente masculino de 82 años que consultó hace aproximadamente 2 años aquí al centro médico por dolor abdominal, referido por un urologo que había consultado porque tenía dolor bajo, pensó que tenía cálculos en los riñones. Lo evaluamos y le hicimos estudios de angiotomografía. Le encontramos una aorta con una dilatación saccular. Se le mandaron a hacer las mediciones adecuadas para colocarle una prótesis aórtica y básicamente se le hizo un arteriograma el día de y ahí pueden ver que tiene una dilatación aórtica infrarrenal. Se le colocaron stents por vía femoral bilateral. Ahí están. Y esa es la toma última. Si ustedes pueden ver, tiene una prótesis aortoilíaca bilateral. El paciente está a 2 años post colocación de la prótesis y está en buenas condiciones. Este paciente es una paciente femenina que consultó con una trombosis femoral, ilíaca y cava. Como pueden ver, ahí se mueven los trombos. Por eso es que ponemos filtros de vena cava, ¿verdad? En cualquier momento se puede ir uno de esos trombos. Eso tiene video. Utilizamos ese es un dispositivo que se llama Cleaner. Es un catéter que vibra a 4000 revoluciones por minuto.
produce la destrucción del trombo y eso nos permite a través del catéter que está metido aspirar los trombos y limpiar. También nos permite colocar Actilice en forma local. La siguiente. ¿Vale? Ese tiene también, ahí está ya más limpio, solo queda un trombo más o menos en la unión safeno-femoral. Pero al día siguiente ya se Esos miraba trombos ya bien, se ¿verdad? pueden manejar médicamente con anticoagulantes o normalmente lo que hacemos es dejarles 24 horas anticoagulante con Ya se me Actilice quedó a el una líquido, dosis ¿verdad? de 1 miligramo Pero por al día kilo siguiente ya para se miraba 4 bien, horas, no ¿verdad? mayor Ah, de bueno. 50 miligramos. Y básicamente, ¿por qué está del lado contrario? Es porque ahorita vamos a ver por qué está del lado contrario. Es la misma paciente. Yo creo que tiene video. Ahí está la paciente ya limpia, ¿ve? Si miran, tiene un stent. Esa paciente tenía lo que se llama un síndrome de Gray-Turner. Tenía una estrechez de la vena femoral izquierda y le colocamos un filtro a nivel de la vena femoral. La siguiente. Ahí está. Bueno, ¿por qué les digo que cambia? Esta es otra paciente, esta es una paciente de 42 años. Estuvo en cama una semana porque tenía dolor con el antecedente que le habían hecho una cirugía de rodilla unos años antes. Pensó que con reposo iba a estar bien. Consultó con 3 días de dolor en la pierna. Si ustedes miran, la pierna izquierda la tiene de diferente color, la tiene de matizada y la tiene, tenía mucho dolor. Esta foto la tomamos en esa posición en la cual nosotros hacemos los abordajes, tanto la colocación del filtro de vena cava como la trombolisis los hacemos a los pacientes en decúbito prono. Entramos con la pierna contralateral y a través de una punción dirigida con ultrasonido canalizamos la vena poplitea y colocamos un filtro de vena cava en posición inversa y posteriormente hacemos la trombolysis farmacomecánica, también entrando a través de la vena poplitea hacia arriba y hacemos, por eso es que la paciente está en decúbito prono, no en todos lados la hacen de esa forma, para nosotros es efectivo que baja costos porque si no tendríamos que ponerla boca arriba primero, colocar el filtro de vena cava y posteriormente voltearla y hacerle la fibrinolisis en esa posición, por eso desde un inicio las ponemos así. Ponemos el filtro de vena cava. También si se dan cuenta, la vena cava por lo regular está del lado derecho de las vértebras, aquí está del lado izquierdo a la mitad. Es porque estamos en decúbito prono y la cava queda del lado contralateral. Por eso si ustedes miran y el filtro está al lado, no está en la aorta, está en la vena cava, pero el paciente está en decúbito prono. Estas son las radiografías de la paciente que acabamos de ver. Tiene una trombosis masiva de la vena ilíaca, tiene una trombosis de la vena femoral, tiene trombosis de la vena femoral. Esta paciente le hicimos una trombolisis farmacológica únicamente, no le colocamos un catéter a nivel de la vena ilíaca porque tenía una trombosis severa con el riesgo de provocar una lesión, solo le colocamos. Lamentablemente no se mira bien, pero esos son los venogramas postoperatorios donde hay una limpieza total de la vena ilíaca, de la vena femoral. Y eso es lo que uno obtiene después de la aspiración de los coágulos. Esta paciente también es interesante. Esta paciente es joven, tiene 26 años, de profesión estilista y consultó por edema severo del miembro superior. Le hicimos un Doppler, tenía una trombosis del sistema venoso del miembro superior. Le hicimos una tomografía y tenía una trombosis desde la vena innominada hasta atrás.
y tenía una área estrecha. Como pueden ver, ahí hay un balón que está dilatando. La que tiene el punto azul es previo y la otra es posterior. Y bueno, van a aparecer. Este es un caso interesante también. Es una paciente que tuvo una fractura de cadera en otro hospital y le colocaron una prótesis ahí y utilizando la guía que utilizan le provocaron una lesión a nivel de la arteria circunfleja. Tiene videos y la otra tiene video. Ahí está. Ahí está reparado el aneurisma después de ponerle un stent. Se le puso un stent recubierto a la boca del aneurisma y se le reparó. La siguiente. Este es un caso que mandaron es un paciente de 11 años que le habían colocado un catéter de Thornton supuestamente en la vena femoral izquierda, pero lamentablemente se lo pusieron en la arteria femoral y tuvo una complicación de un pseudoaneurisma. Cuando llegó a mi oficina, ese es el Doppler de la oficina que yo le hice, tiene una dilatación sacular de la arteria femoral. El jovencito tenía 11 años, una leucemia, había hecho insuficiencia renal aguda. Se le hizo un arteriograma, ahí se encontró que tenía una dilatación sacular de la arteria femoral, con falta de continuidad en la arteria femoral superficial distal. Es un caso interesante porque lo canalizamos anterógrado y retrógradamente para poder hacer un kissing de los catéteres, porque no podíamos pasar a través del aneurisma porque estaba totalmente fracturada la arteria. Logramos hacer un kissing de los catéteres y a través de eso le pusimos un stent. La siguiente, ahí está. Ahí tiene un stent en la, y le reconocimos la arteria femoral que yo sepa no he hecho ninguna, por lo menos acá. No sé si ha tenido, no sé si ha tenido. Esa es otra paciente, ya vieron que son trombosis. Habían como 15 pacientes de trombosis. Ahí está una trombosis ilíaca alta, que son las indicaciones según las guías. Ese es un stent por una síndrome de Gray Turner también en la vena femoral izquierda. Y este creo que es el último caso. Esta es una paciente mayor que tiene insuficiencia renal, que tiene una fístula arteriovenosa, y la fístula arteriovenosa se volvió disfuncional y entonces le hicimos una reparación de la fístula endovascular. Así. Nos metimos a través de la fístula, encontramos una estrechez de la vena subclavia. Si ustedes miran detalladamente, ahí está un stent puesto y aquí hay áreas de estrechez. Le colocamos un stent y posteriormente hicimos una dilatación y le colocamos un stent y se mejoró.